Shalom y bendiciones a todos los hermanos, a toda la familia de Algo Nuevo para Ti, de Chris Martínez, y a todos los hermanos y familia de Teshuva TV, de nuestro hermano, de mi hermano, maestro, amigo, mentor, Rico Cortés, y Joaquín, el cual no son facilitadores que nos permiten que más hermanos escuchen esta enseñanza. Esta enseñanza se está tomando en vivo junto a APB, así es que ustedes están escuchando la grabación de lo que los hermanos están escuchando en vivo, todos aquellos que están conectados, toda la familia de la Asamblea Profética Berea. Así es que seguimos estudiando. Esta semana vamos a continuar estudiando el cristianismo a través de su historia. Y déjenme hacer una nota aclaratoria. ¿Por qué no decimos las raíces del cristianismo? Porque más que ver las raíces del cristianismo, estamos viendo el cristianismo a través de la historia, a través de cómo y todo lo que ha sucedido en el cristianismo. Ya vimos que si fuéramos a estudiar las raíces del cristianismo, bueno, simple y sencillo, tendríamos que ir al judaísmo, en donde están las raíces del cristianismo. Para ser sincero, si nosotros queremos decir, vamos a ver las raíces del cristianismo, tendríamos que ir hasta atrás, a donde Yeshua, donde Jesús le enseña a sus discípulos, y como consiguiente, después vemos que todos ellos siguen el judaísmo. Los primeros capítulos de este estudio que hemos visto, si usted no ha visto el video 1, la parte 1, parte 2, parte 3, se la recomiendo para que usted vea ahí explicado en detalle todas estas cosas. Pero ahora estamos viendo la historia del cristianismo, y a través de la historia vamos a ver muchos detalles y muchas cosas para entender por qué el cristianismo está como lo conocemos hoy, con más de 49,000 denominaciones alrededor del mundo. Encontramos bautistas, pentecostales, encontramos adventistas, encontramos Jesús solo, encontramos mucha variedad, y hoy vamos a continuar con este estudio. Así es que acuérdense, estamos viendo del libro La historia del cristianismo de José Cruz. Déjeme ver si para decirle bien el autor, porque si no, Justo González. Este es el tomo 1. Ahí está toda la información. Si usted desea, lo puede conseguir en Amazon, lo puede conseguir en internet. Inclusive en internet está gratis el libro. Usted lo puede descargar en PDF gratis. Solo búsquelo Historia del Cristianismo, parte 1. Justo González. Está la parte 1, está la parte 2. Usted lo puede conseguir gratis y lo puede descargar. Lo puede comprar en cualquier librería cristiana. Lo puede conseguir en muchas partes para que usted vea la información que yo estoy presentando. No es mía. No es revelación, no es algo que me vino por revelación, sino es en base al estudio, y es lo que estamos presentando. Así es que hoy vamos a hablar algo bien interesante. Hemos hecho un resumen de los primeros 2 siglos. También están ahí los videos de los primeros 2 siglos de la historia. Mucha historia, muchas cosas que están sucediendo. Fíjese. Hoy vamos a ver hacia el final del segundo siglo. Yo sé que ya hablamos del segundo siglo, pero hoy quiero que veamos un poquito más acerca de el segundo siglo nuevamente. Déjeme, le presento por aquí la información. Así es que dice por aquí, Marco Aurelio, hacia el final del segundo siglo. Marco Aurelio, acuérdense, todo está en lo que es el Imperio Romano, los Césares y los emperadores. Estamos hablando ahora de Marco Aurelio. Dice, Marco Aurelio murió en el año 180 y le sucedió Cómodo, quien había gobernado juntamente con Marco Aurelio a partir del 172. Al parecer, la tempestad amainó bajo el nuevo emperador, aunque siempre continuaron los martirios esporádicos. A la muerte de Cómodo siguió un periodo de guerra civil, y los cristianos gozaron de relativa paz. Por fin, en el año 193, Septimio Severo se adueñó del poder. Al principio de su gobierno continuaron la relativa paz de la iglesia, pero a la postre el nuevo emperador se unió a la larga lista de gobernantes que persiguieron al cristianismo.
Después dice, en resumen, a través de todo el siglo segundo, la posición de los cristianos fue precaria. No siempre se les perseguía, y muchas veces se les perseguía en unas regiones del imperio y no en otras. Todo dependía de las circunstancias del momento y del lugar en particular. Era cuestión de que hubiese o no quien les tuviese suficiente odio a los cristianos para delatarles ante los tribunales. Por tanto, la tarea de desmentir los rumores que circulaban acerca de los cristianos y presentar la nueva fe del mejor modo posible era cuestión de vida o muerte. A esta tarea se dedicaron algunos de los mejores pensadores con que la iglesia contaba. Y aquí es donde nace la defensa, y van a nacer lo que se conoce como los apologéticos, los defensores de la ley. Entonces vamos a brincar a la parte, aquí está, mire. Dice, en tales circunstancias los cristianos se veían la necesidad de hacer cuanto estuviera a su alcance por disipar los rumores y las falsas acusaciones que circulaban acerca de sus creencias y de sus prácticas. Si lograban que sus conciudadanos tuvieran un concepto más elevado de la fe cristiana, aunque no llegaran a convencerles, al menos lograrían disminuir la amenaza de la persecución. A esta tarea se dedicaron algunos de los más hábiles pensadores y escritores entre los cristianos, y quienes se da el nombre de apologistas. Aquí es donde vienen a salir los apologistas, es decir, defensores, y algunos de los argumentos en pro de la fe cristiana que aquellos apologistas emplearon ha seguido utilizándose en defensa a través de los siglos. Empero, antes de pasar a exponer la obra, dice, la obra de los apologistas, es necesario que nos detengamos a resumir los rumores y acusaciones que eran objeto los cristianos y que los apologistas intentaron refutar. Fíjese, aquí vamos a ver muchas de las acusaciones que se les hacía a los cristianos, y después vienen los apologistas a levantar la defensa, y es cuando nacen algunas de las doctrinas, y muchas de las doctrinas que se conocen en la iglesia cristiana aún son parte de lo que están haciendo, y todo viene con defensa o cómo ellos están defendiendo su fe. Así es que fíjese, dice aquí las acusaciones contra los cristianos. Fíjese de lo que se acusaba. Lo que se decía acerca de los cristianos puede clasificarse bajo dos categorías: los rumores populares y las críticas por parte de gentes cultas. Los rumores populares se basaban generalmente en algo que los paganos oían decir, o los que no eran conversos oían decir o veían hacer a los cristianos, y entonces los interpretaban erróneamente. Aquí vamos a ver que había dos acusaciones que se le hacían a todo este grupo de gente que se llamaba cristianos. Unas eran los rumores populares, lo que se escuchaba, los rumores, los chismes, todo lo que se inventaba. Y el otro eran las críticas de los pensadores, de los filósofos, de la gente de estudio. Así es que dentro de los rumores populares se basaban en lo que escuchaba la gente de ellos y las cosas que se malinterpretaban. Y mire, por ejemplo, dice aquí, así por ejemplo, los cristianos se reunían todas las semanas para celebrar una comida a la que frecuentemente llamaban fiesta de amor. Esa comida era celebrada en privado, y solo eran admitidos quienes habían sido iniciados en la fe, es decir, quienes habían sido bautizados. Además, los cristianos se llamaban hermanos, como ahora lo hacemos, entre sí, y no escaseaban los casos de hombres y mujeres que decían estar casados con sus hermanos y hermanas. Sobre la base de estos hechos, se fueron tejiendo rumores cada vez más exagerados, y muchos llegaron a creer que los cristianos se reunían para celebrar una orgía en la que se daban uniones incestuosas. Dentro de los rumores populares, de las cosas que se escuchaban, mucha de la gente que no entendía, dice aquí este libro, los paganos o la gente inconversa, los que estaban fuera de la fe, escuchaban de repente que entre los cristianos ellos se decían hermanos. Y entonces de repente escuchaban decir a mi esposo, pero también, aparte de ser mi esposo, era mi hermano.
mi esposa, pero dentro de la congregación, en lugar de decirle mi esposa, de repente le decía mi hermana. Entonces esta gente decía, esta gente está loca porque hace reuniones en donde tienen orgías y tienen uniones entre hermano con hermano con hermana, hermana con hermano. Y esto estaba siendo malinterpretado en toda la región, en todo el Imperio Romano, porque de repente era ilógico ver que decir, ahí van los esposos y de repente lo escuchabas decir, hermano, hermana, oye, pues no es tu esposo o es tu hermano, es tu esposa o es tu hermana. Y esto estaba sacando de control a la gente. Así es que uno de los rumores que ellos estaban teniendo era que los cristianos o esta gente se estaba reuniendo para hacer orgías y se daban a reuniones incestuosas. Se decía que los cristianos comían y bebían hasta emborracharse y entonces apagaban las luces y daban rienda suelta a sus pasiones. El resultado era que muchos se unían sexualmente a sus parientes más cercanos. Todo esto era mala interpretación. También sobre la base de la comunión surgió otro rumor. Acuérdese que la comunión ellos la tomaron. Si usted, más adelante vamos a ver esto, pero si usted vio la historia de los 2 primeros siglos, vamos a ver cómo ellos se desligan de lo que es Pesaj y ahora instituyen lo que es la Pascua y la Cena del Señor, la cual se toma, que es la comunión. Ahora la iglesia está practicando lo que es la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la comunión que era mejor conocida más adelante como la iglesia católica como la hostia, que es el pedacito de pan y el vasito de jugo. Eso era lo que ellos tomaron como la cena del Señor. Nosotros sabemos que la cena del Señor, lo que Yeshua estaba instituyendo era la comida de Pesaj. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo hagan, o cada vez, una vez al año. Esa era la institución de la comida del Señor. Pero la iglesia ahora estaba tomando esto y lo estaba haciendo, no sé, cada semana, cada mes. Normalmente ahora se está haciendo cada mes, cada primer domingo del mes hay Santa Cena y ya todos los hermanos saben que hay Santa Cena, que hay comunión. Y en la iglesia primitiva o la iglesia que estaba en Roma, ellos estaban practicando esto que era la comunión. Pero fíjese lo que dice aquí. También sobre la base de la comunión surgió otro rumor, puesto que los cristianos hablaban de comer la carne de Cristo y puesto que también hablaban del niño que había nacido en un pesebre, algunos entre los paganos llegaron a creer que lo que los cristianos hacían era que escondían un niño. Oiga, porque esto, para los que son de México, esto les va a volar la cabeza. Oiga los rumores que tenían y lo que ellos pensaban que estaban haciendo, y después aparece una tradición en México y algunas áreas. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dice, ellos pensaban, algunos de los entre los paganos llegaron a creer que lo que los cristianos hacían eran que escondían un niño recién nacido dentro de un pan y lo colocaban ante una persona que deseaba hacerse cristiana. Los cristianos entonces le ordenaban al neófito o al recién convertido que cortara el pan y luego devorara el cuerpo todavía palpitante del niño. El neófito o el que quería ser creyente, que se había hecho partícipe de tal crimen, quedaba así comprometido a guardar el secreto. Solo como dato curioso, la rosca de Reyes no tiene este mismo principio de esconder un niño, un muñequito que representa al niño Jesús, escondido adentro del pan para que alguien lo encuentre. Le dejo esa por ahí nada más, ¿ok? Vamos a seguir estudiando. Le dejo esa por ahí, pero fíjese, ya desde el año 180 y tantos de la era común, hace casi 1900 años, ellos pensaban que esta era la práctica de los cristianos y que estos se reunían para hacer esto. Así es que ahí le dejo esa nada más para que la pueda digerir después y pueda dormir en paz. Otra extraña opinión que algunos sostenían era que los cristianos adoraban a un asno crucificado. Desde algún tiempo antes se había dicho que los judíos adoraban a un asno. Ahora comenzó a transferirse esa opinión a los cristianos, a quienes se hacía objeto de burla. Todas estas ideas y otras muchas que circulaban acerca de los cristianos eran a todas luces falsas. Y para refutarlas, los cristianos no tenían más que señalar
hacia su propia vida y conducta, cuyos principios eran mucho más estrictos que los de los paganos. ¿Qué quiere decir aquí? Que como tenían tantas acusaciones en su contra, falsas, obviamente, todo esto era falso, ahora ellos estaban diciendo, la única manera o el único mecanismo de defensa que tenemos es nuestra vida, nuestra conducta. Cuando ellos vean la forma en que vivimos, la forma en que nos conducimos, la forma en que actuamos, ellos van a darse cuenta de que todas las acusaciones en contra de nosotros son falsas. Así es que ahora ellos tenían principios más estrictos que los de las otras naciones, que los paganos, que los que no creían en Cristo, en el Mesías, que los que no creían como este grupo de gente. Así es que la conducta era bien estricta. ¿Por qué? Porque tienes una acusación en tu contra, ahora tú quieres probar todo lo contrario a través de tu estilo de vida. Así es que eso era bien interesante. Pero ahora dice aquí, pero había otras acusaciones que se hacían contra los cristianos, no ya por el vulgo mal informado, no por los chismes, sino por personas cultas, muchas de las cuales conocían algo de las doctrinas cristianas. Bajo diversas formas, todas estas acusaciones podían resumirse en una: los cristianos. Oiga lo que pensaban los filósofos y la gente pensante, todos aquellos que tenían estudios y que eran los pensadores. Acuérdense que estamos en el Imperio Romano que se fusionó con el griego y venían los pensadores como Sócrates, como Platón, todos los filósofos, la gente más pensante que pudiera haber en los imperios romanos. Estaba la gente con mucho conocimiento. Ahora ellos están diciendo, dice, a personas cultas, muchas de las cuales conocían algunas de las doctrinas cristianas bajo diversas formas. Todas estas acusaciones podían resumirse en una: los cristianos eran gente ignorante, ignorantes cuyas doctrinas, predicadas bajo un barniz de sabiduría, eran en realidad necias y contradictorias. Por lo general, esta era la actitud que adoptaban los paganos cultos y de buena posición social, para quienes los cristianos eran una gentuza despreciable. En época de Marco Aurelio, un autor erudito de quien solo sabemos que se llamaba Celso, compuso contra los cristianos un tratado que llamó La Palabra Verdadera. Ahí Celso expresa el sentimiento de quienes, como él, se consideraban sabios y refinados. En algunas casas privadas nos encontramos con gente, oigan lo que dice Celso, en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos y a zapateros, es decir, con las gentes más incultas e ignorantes. Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra, pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con algunas mujeres tan ignorantes como ellos, empiezan a decirles maravillas. Los que de veras quieren saber la verdad, que dejen a sus maestros y a sus padres y que vayan con las mujeres y los chiquillos, o a las habitaciones de las mujeres, o al taller del zapatero, o a la talabartería, y ahí aprenderán la vida perfecta. Es así como estos cristianos encuentran quien les crea. Y esto está en Orígenes contra Celso 3:55. Fíjense lo que ellos decían. Decían, esta gente son zapateros, son sirvientes, son gente inculta, gente sin educación. Cuando están frente a sus jefes no se atreven a decir ninguna palabra. Pero cuando están con gente que no tiene estudios, que no sabe, con ellos sí se atreven a decirle las maravillas y las señales y todo. Hoy, por cierto, hoy está la misma acusación. Hoy está la misma acusación, porque a veces dicen, le habla a gente que no entiende el evangelio, por eso los duermen, los engatusan, les lavan el cerebro. Pero ¿por qué no le hablan a gente que tiene años en el evangelio, a gente que es estudiada? ¿Por qué no le hablan a ellos? ¿Por qué se van a los débiles, a los que no tienen estudio, a los que no saben? Por una simple y sencilla razón: porque los que no están tan metidos en la congregación, no están tan amañados con tantas doctrinas, y les es más fácil recibir la verdad. Aquellos que tienen 10, 15, 20 años están tan escondidos en sus capas de cebollita que no quieren escuchar la verdad, y a veces es difícil. Se los dice uno, que le fue difícil remover las capas de cebolla, porque yo decía, no, o sea, 5 años de instituto y todo el conocimiento y todo, o sea, ¿cómo me van a enseñar a mí? Y una gente que
no se ha metido en la iglesia, no ha estudiado a fondo, no tiene tanto el conocimiento tan amañado, tan entenebrecido. De repente viene alguien y le presenta la verdad y es fácil recibirlo. Simple y sencillo. Por eso, no porque esta persona sea ignorante, no porque esta persona no sepa nada, no porque esta persona, sino porque esta persona tiene un alma pura, no está amañada. Y aquella que tiene 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, pues olvídese, para que se le rompa el corazón de piedra y diga estoy mal. Ese es otro cantar. Pero lo mismo pasaba aquí con esto. Esta gente estaba tan llena de conocimiento, tan llena de sabiduría que decían que con nosotros no se atreven a hablar, pero con los incultos, con los sin estudio, con aquellos, ahí ya están hablando las maravillas y les dicen, si quieren saber la verdad, vayan con el zapatero, vayan con el herrero, vayan. Interesante. Por la misma época, Cornelio Frontón, que había sido maestro de Marco Aurelio, compuso otro ataque contra los cristianos, que desafortunadamente se ha perdido. Sin embargo, es posible que el autor cristiano Minucio Félix esté citando la obra de Frontón al poner en labios de un pagano las siguientes palabras: si os queda un ápice de sabiduría o de vergüenza, dejad de investigar lo que sucede en las regiones celestiales y los destinos y secretos del mundo. Basta con que miréis dónde ponéis los pies, sobre todo a gente como vosotros, sin educación ni cultura, sino rústica y rudas. Ahora usted entiende por qué Pablo está hablando en sus cartas y dice, de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Ahora usted entiende. Ahora este versículo tiene una mayor entendimiento y tiene mayor sentido cuando nosotros leemos esto y lo vemos a la historia. ¿Por qué? Porque era gente que estaba siendo despreciada, les decían incultos, sin estudios, ignorantes. Y ahora viene Pablo en sus cartas y dice de lo vil, de lo despreciado, de aquellos que llaman incultos, de aquellos que llaman ignorantes, de aquellos que llaman despreciables, de ustedes escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Ahora usted es que entiende. Ahora cuando nosotros leemos todas estas cosas y podemos verla en su contexto y desde la perspectiva, ahora usted dice, ahora me hace mayor sentido este versículo que en una prédica motivacional cuando dice, de lo más vil escogido, tú eres de lo vil y tú, pues esa es una aplicación. Pero cuando traemos ese versículo y lo ponemos en su contexto de lo que realmente estaba pasando, Pablo les está dando un empujón y les está diciendo, ustedes no son ignorantes, ustedes no son viles, ustedes no son despreciables, porque si la sociedad los ve de esta manera, déjenme decirle que de lo más vil, de lo más despreciable, de lo más, de lo que supuestamente no tiene estudio, es de lo que ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Porque esto estaba pasando. Acuérdense que la corriente griega viene desde antes de Yeshua. La corriente romana está en los tiempos de Yeshua. Y ellos siempre se creían superiores a todo mundo. Ellos se creían lo más alto. Ahora usted entiende ese versículo. ¿Okay? Y cuando usted va a la aplicación, ahora usted puede darle una aplicación aún mayor y con mejor entendimiento. Y ahora usted se puede apropiar de esa palabra y decir, ahora sé lo que es ser despreciable. Ahora sé lo que es ser vil. Y ahora sé por qué Dios me escogió a mí. Y por qué a través de esto yo voy a avergonzar a lo sabio y lo entendido. ¿Amén? Qué diferente es entender la escritura cuando la entendemos en el contexto y podemos darle un mayor valor y un mayor sentido. Luego, la enemistad contra los cristianos, que muchas veces pretendía basarse solo en cuestiones de religión y doctrinas, también tenía mucho que ver con prejuicios de clase. Las personas supuestamente refinadas no podían ver con buenos ojos que esa gentuza, pobre e inculta, pretendiera conocer una verdad que ellos no conocían. que alguien que no tiene estudios, que alguien que no sabe nada, que alguien que de repente tú consideras que es ignorante, viene y te pone la muestra y te dice, yo sé una verdad que tú no sabes. Ándele, a ver, yo sé algo que tú no tienes.
Tú puedes tener tus doctorados, tus diplomas, tú puedes tener tus maestrías, tú puedes tener tus licenciaturas, tú puedes tener todo el estudio que tú tengas, pero pero el Padre me ha dado una revelación a mí que tú no tienes. ¿Mm? Roma y toda esta gente, acuérdese que Roma se basaba en las castas y había castas, los patricios, a la gente que estaba en la alta sociedad. Ellos no podían concebir, no podían ellos decir, ¿cómo esta persona se atreve a decir yo tengo una verdad que tú no tienes? Si yo estoy acomodado políticamente, socialmente, económicamente, y ahora viene un esclavo y ahora viene un sirviente y me dice yo tengo una verdad que tú no tienes. O por eso dice aquí, no podían ver con buenos ojos que esa gentezuela pobre e inculta pretendiera conocer una verdad que ellos no conocían. En todo caso, las gentes cultas atacaban al cristianismo diciendo, ante todo, que era una religión de bárbaros. Buena parte de los cristianos enseñaban, buena parte de lo que los cristianos enseñaban no había sido descubierto por los griegos ni por los romanos, sino por el inculto pueblo judío, cuyos supuestos sabios nunca se elevaron a la altura de los filósofos griegos y lo poco de bueno que puede encontrarse en las escrituras judías, de la escritura de los judíos, se debe probablemente a que fue copiado de los griegos. Son los griegos, los romanos. Ellos decían es una religión de bárbaros. Los cristianos, ellos enseñan cosas que no han sido descubiertas por los judíos, los griegos ni los romanos. Pero sí dice aquí que había sido descubierta por el inculto pueblo judío. ¿Ve? Entonces, en un principio, ¿qué estaba enseñando? ¿Qué estaba enseñando es el pueblo cristiano? Dice aquí. Dice, los cristianos, fíjese, lo voy a subrayar aquí porque dice, los cristianos enseñaban, buena parte, desde aquí, para que se entienda bien. Dice aquí, buena parte de lo que los cristianos enseñaban no había sido descubierto por los griegos, ni por los romanos, sino por el inculto pueblo judío. Buena parte de lo que los cristianos de este tiempo estaban enseñando no había sido descubierto por los griegos ni por los romanos, sino por los judíos. ¿Por qué? Porque los oráculos, la revelación, la Torá, la instrucción, todo se le dio al pueblo judío. Del judío pasó a los seguidores de Yeshua y de alguna manera de los seguidores de Yeshua pasó a lo que ahora se estaban llamando cristianos. Son los que era lo que estaban enseñando los cristianos, las maravillas de los judíos. Pero ellos decían, los sabios judíos nunca han podido llegar al nivel, a la altura de los filósofos griegos. Así es que siguen siendo personas incultas. Y lo bueno que puede encontrarse en las escrituras judías debe ser probablemente porque fue copiado de los griegos. Ellos creían que los judíos le habían copiado a los griegos. Imagínese usted. Ellos creían eso. Dice, además, siguen diciendo gentes como Celso, Frontón y otros, el Dios de los judíos, oiga esto, el Dios de los judíos y cristianos es un Dios ridículo. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el supremo, que se encuentra por encima de todo. Pero por otra parte le describen como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad es una sin razón. Ellos no entendían y decían, ¿cómo esta gente dicen que el Dios el cual ellos adoran es el Dios omnipotente, omnipresente, es el Dios omnipotente, todopoderoso, pero es el Dios que está atento de lo que comes? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes comer estas cosas? ¿Por qué Dios se mete ahí? Lo que hablas, ¿por qué no puedes hablar mal de tu prójimo? ¿Cómo Dios se mete ahí? ¿Por qué Dios está escuchando? ¿Por qué Dios está en las casas viendo lo que se dice, viendo lo que se cocina? Es una forma, es un modo de concebir la divinidad sin razón, sin sentido. Acuérdese, el griego, el romano
está queriendo ver todo a través del razonamiento y del intelecto. Ellos quieren razonarlo todo. Ellos quieren entenderlo todo y dicen, no tiene sentido esto. ¿Cómo el Dios omnipotente va a estar metido en mi casa viendo qué cocino y qué como? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque los dioses de ellos no actuaban de esa manera. Pero lo que no entendemos es que cómo de lo que tú hablas y de lo que tú comes, de lo que tú cocinas, tiene que ver con respetar los espacios y los mandamientos sagrados de Dios, nada más. No es que Dios esté metiéndose ahí. Dios no se está metiendo en tu cocina. Dios dice, estos alimentos no puedes comer. Pero de ahí a las decisiones que tú tomes y lo que tú quieras llevar a tu mesa, adelante. Pero eso sí, si comes alimentos que están prohibidos y que van a causar daño a tu salud, ¿quién va a ser el que después va a venir a mí diciéndome, sáname, Señor, porque estoy mal del colesterol, estoy mal de la presión, estoy mal de la artritis, estoy mal, Señor, estoy mal de esto, estoy mal? Pero el Señor dice, cocina lo que quieras, come lo que quieras, yo te he dado una lista. Yo no me estoy metiendo, pero la gente no entendía esto. La gente decía, ¿por qué Dios se mete? A mí me hicieron una pregunta unos días de estos y la persona que me decía, yo miro ridículo y me acordé ahorita porque usó esas mismas palabras. Me decía, yo miro ridículo que el Dios Todopoderoso del cual ustedes hablan se haya enfocado en decirle a un hombre como Moisés, quítate el calzado. ¿Qué le importaba a Dios el calzado que traía Moisés? ¿Acaso era importante? Yo miro eso ridículo que ustedes dicen, quita el calzado porque el lugar que pisas es santo. Yo miro ridículo eso. Y yo le dije, ciertamente es ridículo. Si nosotros nos ponemos a pensar y decir, ¿qué tiene que ver Dios con los zapatos? ¿Qué tiene que ver Dios con las sandalias? Pero cuando tú entiendes lo que es un espacio sagrado, cuando tú vas a ver aún en el ámbito egipcio, mesopotámico, las otras culturas, cómo ellos respetaban los templos, los lugares donde entraban. Es más, no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de cultura. ¿Qué le importa a un chino? ¿Tú conoces la cultura china? Sí. ¿Qué le importa a un chino cuando tú llegas a visitar que yo entre con zapatos? ¿Por qué ellos te dicen quítate los zapatos y déjalos en la puerta? A un gente que vive aquí, en este país, y que es de descendencia china, tiene esa costumbre de usted va a entrar a mi casa, quítese los zapatos, entra en calcetines. ¿Qué le importa? Bueno, le importa mucho porque esa es su casa, ese es su espacio. Y yo no voy a invadir diciendo, a mí qué me importa, yo entro con zapatos. No, yo tengo que respetar. La zarza, el lugar donde se le manifestó a Dios, era el espacio y era el perímetro de Dios. Él dice, esta es mi casa, tenme honra. ¿Cómo? Quítate los zapatos. ¿Por qué? Porque representan la inmundicia, representan la tierra, representan todo lo que has caminado. Quítatelos. Por eso le dice, porque el lugar que pisas, santo es. Vas a hacer una transición. Ahora no tiene nada que ver de entrar en el pensamiento de Dios, sino entrar en la honra de Dios. Y ahí la cosa cambia. Porque si yo quiero razonar y decir, ¿qué tiene que ver unos zapatos? Piensa en tu casa. ¿Qué tiene que ver que alguien entre a tu casa y se acueste a tu cama? A ti te gustaría que tú ya invites a alguien a tu casa, esa persona entra y de repente la persona, cuando de repente tú no sepas dónde está la persona y cuando te des cuenta la persona está acostada en tu cama y se ha puesto tu pijama. ¿Te gustaría? No, ¿por qué? Pues es mi cama, ese es mi espacio, esa es mi privacidad. Tú dijiste una palabra clave, tu privacidad es tu espacio. Te dejo entrar, pero yo escojo las áreas que entras. Así es Dios. Dios nos da límites y tenemos que entender su espacio, pero a veces nosotros no entendemos eso y entramos de visitantes y nos vamos a acostar a la cama matrimonial y creemos que con Dios está bien. Toda esta gente decía, no podemos entender que un Dios omnipotente se esté metiendo en lo que hablo, en lo que cocino. Todo ese era el pensamiento.
Déjenme seguir. Espero que tenga sentido esto. Ese modo de concebir la divinidad es una sin razón. O bien, déjeme, se me congeló aquí esta. Ok. Ya despertó. O bien, se trata de un ser omnipotente. Se volvió a congelar esta cosa. Ok, ya jaló. O dice, o bien se trata de un ser omnipotente por encima de todos los seres y por lo tanto apartado de este mundo, o bien se trata de un ser curioso y entremetido para quien las nimiedades de humanas resultan interesantes. En todo caso, sea cual fuere este Dios de los cristianos, el hecho es que su culto destruye la fibra misma de la sociedad, pues hace quienes lo siguen se abstengan de toda clase de actividades sociales son pretexto de participar. Espérame, que esta cosa está. Ah, espérame tantito que esta cosa. Ah, ándale, computadora. Espérame. A ver si quiere esta cosa aquí. Ok. ah, eh, ¿ah? Ok. Vamos a hacer algo. Espéreme, no se me desespere. Usted tranquilo y yo nervioso. Usted tranquilo y yo nervioso. No se me desespere. Aquí. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Espéreme. Nos quedamos en. No. Nomás se trabó. Espéreme tantito. Espéreme. Ya vamos a. ¿Ah? Se mueve solo. Lo que pasa es que. ¿Ah? Y ahora ya me regresé para acá arriba. Ok. Esto solo pasa en vivo. No se preocupe. Yo a usted tranquilo. Yo aquí nervioso. Ah, estaba jalando bien, pero de repente nomás, quién sabe qué le pasó a la computadora. Le entró.
Mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a entrar aquí. Ok. Entonces, ahora ya estamos aquí. Y vamos a... No, esta cosa no. Y esta cosa no me deja aquí. Mm, ujú. Ahora. Ahora lo ven. Ahí se ve, ¿no? Ujú. Se ve esa parte chiquita de ahí. ¿Sí la pueden ver o no la pueden ver? Bueno, bueno. Parece ser que a esta cosa ya le dio por jalar. Ok, ya la están viendo, ¿va? Ya jaló esta cosa. Ay, le digo, si nomás. Aquí está. Ok, entonces seguimos. Ahora sí ya. Disculpe los. Ahora se oye eco. Aquí ya le arreglé el eco. Ahora sí. Entonces dice aquí. Ese modo de concebir la divinidad es una sinrazón, o bien se trata de un ser omnipotente por encima de todos los otros seres y por tanto apartado de este mundo, o bien se trata de un ser curioso y entremetido para quien las nimiedades humanas resultan interesantes. En todo caso, sea cual fuera este Dios de los cristianos, el hecho es que es su culto destruye la fibra misma de la sociedad, pues hace que quienes lo sigan se abstengan de toda clase de actividades sociales so pretexto de que participar en ellas sería adorar a dioses que no existen. Pero si en verdad tales dioses no existen, ¿por qué temerles? So, ellos están diciendo, si ustedes dicen que los dioses nuestros no existen, ¿por qué les temen? ¿Por qué no quieren participar? ¿Por qué no participar de su culto junto a la gente sensata, aun cuando uno no crea en ellos?
El hecho parece ser que los cristianos que dicen que los dioses paganos son falsos, sin embargo, siguen temiendo a esos dioses. Es como ahora. Ahora mucha gente dice, no, los ídolos no tienen poder. No, Dios derrotó al diablo, Dios derrotó a los demonios. Pero la mayor parte de los mensajes es con diablo y demonios, diablo y demonios. Se habla más en las iglesias del diablo y de los demonios que de Dios mismo. Cuando nosotros decimos que no tienen poder. Pero estamos totalmente, no, es que mi Cristo venció al diablo en la cruz y me ha dado la victoria. Ay, es que el diablo me trae zarandeado. Ay, es que el diablo me trae apaleado. Ay, es que el diablo está en mi matrimonio. Ay, es que el diablo... Ay... Y no que Dios te ha dado la victoria. Y no que Dios ha conquistado tantas cosas. Y no que Dios... Esta gente decía, si ellos están diciendo que los dioses no tienen poder y que los dioses no existen, ¿por qué tanto miedo le tienen? Esa sería una muy buena pregunta para nuestro tiempo hoy. Si los dioses realmente no existen, si los dioses como los conocemos no existen, ¿por qué se les teme tanto? ¿Ve? Eso no quiere decir que uno no crea. El problema es cuando se les da más importancia a las deidades, a los demonios. Todo es culpa del diablo, todo es culpa de los demonios. Pero si Dios te dio la victoria, hay un mensaje que se está contradiciendo en sí mismo. Entonces, esto era lo que decía esta gente de ellos. Dice aquí, en cuanto a Jesús, basta recordar que, oiga lo que dicen, en cuanto a Jesús, basta recordar que fue un malhechor, condenado por las autoridades romanas. Celso llega hasta decir que era hijo ilegítimo de María, con un soldado romano. Si de veras era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle al madero? Y suponiendo que, de hecho, Dios vino a la tierra en Jesús, pregunta Celso, ¿de qué puede servirle tal visita de Dios a la tierra? ¿Será quizás para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿No lo sabe él todo? ¿O será que lo sabe, pero no puede corregirlo si no viene él en persona a hacerlo? Y eso se encuentra en Contra Celso 42. Por último, estos cristianos andan predicando y creyendo que han de resucitar. Es sobre la base de esa fe que se enfrentan al martirio con una obstinación casi increíble. Pero no es cosa de gente sensata dejar esta vida, que es cosa segura, por otra vida supuestamente superior, que en el mejor de los casos es cosa dudosa. Y eso de la resurrección es el colmo de las necedades cristianas. ¿Cómo han de resucitar aquellos cuyos cuerpos han sido destruidos por fuego, o devorados por los peces, o las fieras? ¿Irá Dios por todo el mundo recogiendo y uniendo los pedazos de cada cuerpo? ¿Cómo se las arreglará Dios en el caso de aquellas porciones de materia que han pertenecido primero a un cuerpo y después a otro? Hablando de la resurrección, acuérdense que ellos creían en la resurrección. ¿Se las adjudicará a su primer dueño? En tal caso, ¿quedará un hueco en el cuerpo resucitado del dueño posterior? Como vemos, todas estas observaciones, comentarios y preguntas se dirigían al corazón mismo de la fe cristiana. No se trataba ya de rumores infundados acerca de orgías incestuosas ni de prácticas de canibalismo, sino se trataba más bien de las doctrinas mismas del cristianismo. A tales burlas y ataques no se podía responder con una mera negación. Era necesario más bien ofrecer argumentos sólidos que respondiesen a las objeciones que se planteaban, y tal fue la obra de los apologistas. Para entender cómo es que empiezan a surgir todas las doctrinas y todo lo que vamos a empezar a conocer como el cristianismo, vamos a entender los problemas que están ellos teniendo, porque se les acusa de comer carne, se les acusa de tener orgías, se les acusa de ridículos, se les acusa de adorar a un Dios que era metiche prácticamente, que le importaba qué cocinabas, le importaba qué hablabas, se les
se les acusaba de tener una fe sin fundamento, basada en que iban a resucitar. Pero ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer cuando resucites? ¿Cómo va a ser Dios para resucitar a los que han sido quemados? ¿Cómo va a ser Dios para resucitar a los que han sido devorados? Y es más, si muchos de ellos han reencarnado, ¿cómo le va a hacer Dios para juntar las partes? ¿Cuál cuerpo se va a quedar sin partes? ¿El primero o el segundo? Esta gente estaba atacando el corazón de la fe. Y es ahí donde empiezan a nacer los primeros apologetas. Y vamos a ver después aquí. Quédese un ratito porque ya hablé de todo esto y ahora fíjese, dice: la tarea de defender la fe ante esta clase de ataques produjo algunas de las más notables obras teológicas del siglo II. Y aún en el tercero y el cuarto, no faltaron quienes continuaron esa tradición. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, los actores que nos interesan por el momento son los que primero se enfrentaron a esta tarea, es decir, los que escribieron durante el siglo II y los primeros años del tercero. Acuérdese que Constantino aparece en los años terceros, o ya todas estas doctrinas han aparecido, están creciendo, están yendo hacia adelante. ¿Ok? Bien interesante todo esto porque estamos viendo muchas cosas sumamente interesantes. Así es que dice: posiblemente una de las más antiguas apologías que han llegado a nuestros días es el discurso de Diogneto, cuyo autor anónimo, quizá Quadrato, parece haber vivido a principios del siglo II, poco después, antes del año 138. Arístides compuso otra apología que parecía haberse perdido, pero ha sido descubierta en fecha reciente. Pero el más famoso apologista fue Justino Mártir, a cuyo martirio nos hemos referido ya atrás. Hemos visto un poquito de él. Dice: Justino había seguido una larga peregrinación espiritual, yendo de doctrina en doctrina. Oiga, yendo de doctrina en doctrina. Oiga, Justino, lo que estamos hablando, yendo de doctrina en doctrina hasta que se convenció que el cristianismo era la verdadera filosofía. Uno de los primeros que empezó a fundar la doctrina del cristianismo, Justino Mártir, él pensaba que el cristianismo era la verdadera filosofía. Eso le da a entender que esto tenía que ver con pensamiento pensante. Él viene de la escuela de Platón, Sócrates, Aristóteles. El cristianismo es la verdadera filosofía y no la revelación del Dios viviente. Dice Justino, era la verdadera filosofía. De él se conservan 3 obras, 2 apologías y el diálogo con Trifón, que consiste en una discusión con un rabino judío. Un discípulo de Justino, Tasiano, compuso otra apología bajo el título de Discurso a los griegos. Por la misma época, Atenágoras escribió una defensa de los cristianos y otro tratado sobre la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque están tratando de atacar todas las acusaciones. Alrededor del año 180, el obispo de Antioquía, Teófilo, escribió 3 libros a Autolico que trataban sobre la doctrina cristiana de Dios, la interpretación de las escrituras y la vida cristiana, tratando de refutar las objeciones de los paganos sobre cada uno de estos puntos. Todas las obras mencionadas en el párrafo anterior fueron escritas en griego y en el siglo II. En el siglo III, el gran maestro alejandrino Orígenes escribió una refutación contra Celso, que hemos citado más arriba y que también fue escrita en griego. En lengua latina, los últimos años del siglo II y los primeros del tercero nos han dejado 2 escritos apologéticos parecidos entre sí y sobre los cuales los eruditos no concuerdan acerca de cuál fue escrito primero: la apología de Tertuliano y el Octavio de Municio Félix, que también ya hemos citado arriba. Todas estas obras son importantes porque es casi exclusivamente a través de ellas que conocemos los rumores y críticas de que los cristianos eran objetos, y también porque en ellas vemos a la iglesia enfrentándose por primera vez a la tarea de responder a la cultura que le rodea. La fe cristiana y la cultura pagana. Puesto que se les acusaba de ser gente bárbara e inculta,
los cristianos del siglo segundo se vieron obligados a discutir la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura pagana. Naturalmente, dentro de la iglesia todos concordaban en que todo aquello que se relacionaba con el culto de los dioses debía ser rechazado. Por esta razón, los cristianos no participaban de muchas ceremonias civiles, en las cuales se ofrecían sacrificios y juramentos a los dioses. También se les estaba prohibido a los cristianos ser soldados, en parte porque podían verse obligados a matar a alguien, y en parte porque a los soldados se les requería hacer juramentos y ofrecer sacrificios al César, el culto al César y a los dioses. De igual modo, había muchos cristianos que pensaban que las letras clásicas no debían estudiarse, pues en ellas se contaba toda suerte de superstición y hasta de inmoralidad acerca de los dioses. Para ser cristiano, era necesario comprometerse al culto único de Dios y de Jesucristo, y cualquier concesión en sentido contrario equivalía a renegar a Jesucristo, quien a su vez renegaría del apóstata en el día del juicio. Pero al mismo tiempo que todos concordaban con la necesidad de abstenerse de la idolatría, no todos concordaban en cuanto a la postura de que debía adoptarse ante la cultura clásica pagana. Esa cultura incluía la obra, el pensamiento de los sabios, tales como, no todos concordaban que tenían que alejarse, sino estaban de acuerdo en acercarse al pensamiento de sabios como Platón, Aristóteles y los estoicos, cuya sabiduría ha recibido la admiración de muchos hasta nuestros días. Rechazarla equivalía a rechazar mucho de lo mejor que el espíritu humano habría producido. Aceptarla podía parecer una concesión al paganismo y como al comienzo de una nueva idolatría. Ante esta alternativa, los cristianos de los siglos segundo y tercero siguieron dos caminos. Ponga atención, porque aquí hay unos que están rechazando y dicen, no, todo eso es pagano, la filosofía es pagana. Y otros que dicen, no tiene nada malo porque es lo mejor del espíritu humano. Podemos traerlo. Ahora van en el siglo segundo y tercero van a seguir dos caminos en cuanto a esta mentalidad. Por una parte, algunos no veían sino una oposición radical entre la fe cristiana y la cultura pagana. Esta postura fue expresada a principios del siglo tercero por Tertuliano en una frase hecha famosa. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? Escribió estas líneas porque, como veremos más adelante, en su tiempo circulaban muchas tergiversaciones del cristianismo y él estaba convencido de que esas herejías se debían a que algunos habían tratado de combinar la fe cristiana con la filosofía pagana. Ahí vamos, porque a través de todo esto se está construyendo todo lo que vamos a ver más adelante. Ahora el Tertuliano escribe una frase y dice, ¿qué tiene que ver Atenas? Para entender esta frase tenemos que ver qué es Atenas. Atenas es Grecia, filosofía, la mente griega, la mentalidad griega, helenismo. Él dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O te vas a Grecia, o te vas a la filosofía, o vas a Jerusalén, donde está la ley y está Dios. No tiene que ver. Prácticamente lo que dijo Pablo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Siendo la luz Jerusalén y las tinieblas Grecia. Tertuliano dice, ¿qué tiene que ver Atenas, la filosofía, el helenismo, con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? ¿Qué pasó? ¿O qué tiene que ver con la academia? ¿Qué? Una introducción a la filosofía. La palabra filosofía procede de la lengua griega, literalmente, que se compone de dos vocablos. Philos, que es amor, y sofía, sabiduría. O sea, amor a la sabiduría. Cuando usted escucha filosofía, es amor a la sabiduría. El verbo fileo no solo indica amar, sino que además significa tender o aspirar, o como podríamos decir hoy, tener vocación. Cuando dice yo tengo sabiduría, ¿cuál sabiduría tienes?
¿La sabiduría de Atenas o la sabiduría de Jerusalén? Porque hoy todo mundo dice ser sabio, pero ahora yo le digo, puede haber dos sabidurías, Atenas o Jerusalén. Y vamos a ver más adelante. Muchos están adoptando estas corrientes y las están mezclando y ahora se están formando lo que se llaman herejías. Y esto es importante porque después vamos a ver a través de los diferentes concilios todos hasta estos ataques en cuanto a las diferentes filosofías que están mezcladas entre filosofías griegas, gnosticismo, que si me da tiempo ahorita, ya no le voy a tomar mucho tiempo, pero si me da tiempo, valga redundancia, voy a hablar un poquito del gnosticismo. Fíjese, déjeme ir rápido. Así es que dice, algunos habían tratado de combinar la fe cristiana con la filosofía pagana, pero aún antes de que tales herejías constituyeran una preocupación fundamental para los cristianos, ya había quienes adoptaban una postura semejante frente a la cultura clásica. Quizás el mejor ejemplo de estos pueda verse en el discurso a los griegos que compuso Tasiano, el más famoso discípulo de Justino. Esta obra es un ataque frontal contra todo lo que los griegos consideraban valioso y una defensa de los bárbaros, es decir, de los cristianos. Dice él, los griegos llaman bárbaros a todos los que no hablaban como ellos, y por tanto lo primero que Tasiano les echa en cara es que ellos mismos no se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo ha de hablarse el griego, puesto que cada región hablaba de un modo distinto. Además, estas gentes que piensan que su lengua es la suprema creación humana han inventado la retórica, que no es sino el arte de vender las palabras por oro, ofreciéndolas al mejor postor, aunque con ello se pierda la libertad de pensamiento y se defienda la justicia y la mentira. Todo lo que hay de valioso entre los griegos, prosigue Tasiano, lo han tomado de los bárbaros. Así, por ejemplo, la astronomía la aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios, la escritura de los fenicios. Y lo mismo puede decirse acerca de la filosofía y de la religión, puesto que los escritos de Moisés son mucho más antiguos que los de Platón y hasta más antiguos que los de Homero. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, según los propios griegos, dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente griega y la religión de los griegos, hebreos y cristianos, se debe a que los griegos han aprendido su sabiduría de los bárbaros. Pero en todo caso, lo cierto es que los griegos, al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron y por tanto la adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por lo tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino un pálido reflejo y una caricatura de la verdad que Moisés conoció y que los cristianos ahora predican. Tasiano está dando su discurso y dice, bueno, si Homero, si Platón fueron tan sabios, ellos tuvieron que haber conocido los escritos de Moisés, la Torá. Y si ellos conocieron los escritos de Moisés, si ellos leyeron la Torá, quiere decir que cualquier coincidencia que haya entre los griegos y la religión de los indoctos, de los incultos, es porque los griegos la aprendieron ¿de dónde? ¿Quién fue primero? ¿Moisés o Platón? Moisés. Entonces Platón le copió a Moisés. Entonces no pueden decir que los hebreos y los cristianos copiaron a los griegos cuando los documentos de los hebreos eran primero que de los griegos. Él está dando a su sabiduría y dice, por lo tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino una caricatura de la verdad que Moisés conoció y que ahora los cristianos predican. Luego les dice, si es cierto, de lo mejor de la cultura pagana podemos adivinar lo que Tasiano ha de decir acerca de los dioses de los griegos. Oiga lo que dice ahora. Acerca de los dioses, Homero y los demás poetas griegos cuentan cosas dignas de vergüenza, pues entre ellos se practica la mentira, el adulterio y el infanticidio. ¿Cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses si son a todas luces inferiores a nosotros? ¿Quieren que hable de sus dioses? Dice Tasiano. Voy a hablar de sus dioses.
Si Homero y los poetas griegos nos hablan tantas cosas indignas de vergüenza en cuanto a los dioses, adulterio, los dioses se acuestan con mujeres y crean semidioses, incestos, infanticidios, ¿cómo entonces nos piden a nosotros que adoremos a estas gentes o a estas deidades si son inferiores a nosotros? Ve la forma de ellos de debatir. Es interesante cuando vemos todo esto. Por último, añade Tasiano, no nos olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos de ser de baja clase social, en realidad adoran a gentes de esa misma clase. ¡Auch! Empero, no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa ante la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud de mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Justino es sin lugar a dudas el más distinguido pensador cristiano de mediados del siglo II. Antes de hacerse cristiano, y este es uno de los padres de la iglesia cristiana, por cierto, dice, antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más acertadas, y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana. Así que cuando dicen los padres de la iglesia como Justino, o sea, el filósofo griego Justino, ese mismo, dice, se dedicó a hacer filosofía cristiana y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esa filosofía los mismos sentimientos radicalmente negativos de su discípulo Tasiano. Esto no quiere decir, sin embargo, que Justino haya comprometido su fe o que fuese un cristiano de escasa convicción, pues cuando le llegó el momento de testificar de Cristo ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza y por tanto a la posteridad le conoce como hombre honroso de justo de martir. Justino ve varios puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía pagana. Los mejores filósofos, por ejemplo, hablaron de un ser supremo que se encuentra por encima de todos los demás seres y del cual todos derivan su existencia. Sócrates y Platón sabían que existe la vida allende la muerte física o más allá de la muerte. Sócrates mostró la fuerza de esa creencia en su muerte ejemplar. Platón también sabía que este mundo no agota toda la realidad, sino que hay otro mundo de realidades internas. En todo esto, los filósofos tenían razón. Justino no está completamente de acuerdo con ellos, pues él sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Pero a pesar de estas y otras diferencias, hay filósofos atisbos de la verdad que no es posible explicar como una mera coincidencia. ¿Cómo explicar entonces este acuerdo parcial entre filósofos y la fe cristiana? Y Justino lo explica acudiendo a la doctrina del logos. Y aquí le viene la primera. El término logos, que quiere decir tanto palabra como razón, según los filósofos griegos, de todo lo que nuestra mente alcanza a comprender, lo alcanza porque de algún modo participa del logos o razón universal. Por ejemplo, si podemos comprender que 2 y 2 son 4, esto se debe a que tanto en nuestra mente como en el universo existe un logos, una razón u orden, según el cual 2 y 2 son 4. Ahora bien, lo que los cristianos creen que en Jesucristo es el logos, y esta es la palabra que aparece en el prólogo del cuarto evangelio, se ha hecho carne, lo que Juan 1:4 nos dice, que la razón fundamental del universo, o verbo, o palabra, o la palabra logos de Dios, se ha hecho carne en Jesucristo. El propio evangelio de Juan nos dice que este versículo, verbo o logos, es la luz que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Esto quiere decir que Él es la fuente de
de todo conocimiento verdadero, aún antes de su encarnación. Ya Pablo había dicho, 1 Corintios 10, 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual es Cristo. ¿Ve? Y ahí está hablando de el Logos. Dice aquí, lo que hay cierto en los escritos de Platón se debe a que el verbo de Dios, el mismo verbo que se ha encarnado en Jesucristo, se lo dio a conocer. Por lo tanto, en cierto sentido, Sócrates, Platón y los demás sabios de la antigüedad eran cristianos. Es lo que dice, según lo que Justino ahora está lo que está deduciendo. Pues su sabiduría les venía de Cristo, aun cuando solo conocieron al verbo parcialmente, mientras que nosotros, los cristianos, le conocemos ahora tal cual es, en virtud de su encarnación y su vida entre nosotros. De este modo, Justino ha abierto el camino para que el cristianismo pueda reclamar cuánto de bueno puede encontrar en la cultura clásica, aún a pesar de haber sido una cultura pagana. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Justino a través de todo esto le está diciendo, hay muchas cosas que podemos tomar, la forma de ellos interpretar, la forma de ellos ver, para nosotros traerla a nuestro pensamiento y poder tener un mejor entendimiento. Ahora él está mezclando todo esto. Déjenme, le voy a brincar esta parte. Esta parte me la voy a brincar también, porque quiero hablar, en los 5 minutos que me quedan, quiero hablar de esto. Esto es importante, esto va a ser introducción para la próxima clase. El gnosticismo, porque usted me ha escuchado hablar esta palabra muchas veces. El gnosticismo, acuérdese que dijimos que la filosofía era el amor a la sabiduría, ¿verdad? Amor a la sabiduría. Ahora fíjese lo que es el gnosticismo. De todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siguiente siglo segundo, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. El gnosticismo no fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió dentro del cristianismo como fuera de él, y que dentro del cristianismo trataba de reinterpretar la fe en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. Como movimiento, el gnosticismo fue siempre amorfo y por tanto resulta imposible señalar hacia un jefe. Basilides, Valentín y otros fueron maestros gnósticos, cada cual con sus doctrinas y sus discípulos. Pero el sincretismo, ahora aquí ya tenemos las dos mezcladas, el sincretismo del gnosticismo era tal que sus doctrinas y escuelas se confundían, y en el día de hoy le resulta difícil al historiador distinguir entre ellas. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial, reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Además, parte de esta doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. La salvación era la preocupación principal de los gnósticos. Sobre la base de muchas doctrinas que circulaban en esa época, los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. El ser humano, según ellos, es un espíritu eterno que de algún modo queda encarcelado en este cuerpo, puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, el cuerpo es malo. El propósito último del gnóstico es entonces escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. La imagen del exilio es fundamental para el gnosticismo. Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Aún más, este mundo, al igual que el cuerpo, es materia y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. ¿Cómo explicar entonces el origen del mundo y del cuerpo?
Oiga, ¿cómo explicar el origen del mundo y del cuerpo? Los gnósticos afirman que originalmente toda la realidad era espiritual. El Ser Supremo no tenía intención alguna de crear un mundo material, sino solo un mundo espiritual. Con este propósito, fueron creados varios seres espirituales. Cada maestro gnóstico ofrecía una lista distinta de tales seres y algunos llegaban hasta 365 seres distintos. En todo caso, uno de estos seres espirituales distantes del Ser Supremo fue el causante de este mundo. Según algunos gnósticos, lo que sucedió fue que Sofía o sabiduría, que algunos, que así se llamaba aquel ser espiritual, quiso producir algo por sí sola y el resultado fue un aborto. Esto es nuestro mundo, un aborto del espíritu y no una creación de Dios. Esta es la filosofía gnóstica. Pero continúan los gnósticos. Puesto que este mundo había sido creado por un ser espiritual, siempre quedaron en él algunas chispas o porciones del espíritu. Esos elementos espirituales son los que están encerrados dentro de los cuerpos humanos y que es necesario liberar. A fin de lograr esa liberación es necesario que venga un mensajero del reino espiritual. La función de ese mensajero consiste ante todo en despertarnos de nuestro sueño. Nuestros espíritus están dormidos dentro de nuestros cuerpos, dejándose llevar por los impulsos y las pasiones del cuerpo, y es necesario que alguien venga desde fuera para despertarnos y recordarnos quiénes somos, incitándonos así a luchar contra nuestro encarcelamiento. Además, ese mensajero ha de darnos la información o la noxis necesaria. Computadora. Déjeme ya terminar con esa parte, a ver si. Noxis necesaria para nuestra liberación. Necesitamos información porque encima de la tierra en que vivimos se encuentran las esferas celestiales. Cada una de ellas. Oiga, aquí termino. Si me deja la computadora. Vamos. Sube una para arriba. No me va a dejar leer lo último que tenía ahí. Ok. Entonces vamos a terminar ahí. Porque esto se está poniendo bueno. Ahora que vamos a entrar con el gnosticismo y el sincretismo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que aún en el día de hoy se siguen creyendo, hermanos, como doctrinas fundamentales del sistema cristiano, del sistema de creencias, del catolicismo, y que están bien arraigadas ahí, y que cuando vamos a ver a la escritura, realmente no las encontramos en la escritura. Quería leerles esa parte de ahí. Pero no creo que me deje leerle, porque esa parte es bien interesante. No, no me va a dejar. Así que familia, la próxima semana vamos a continuar con este tema. La próxima semana vamos a ver este tema porque la parte que decía ahí, que no me dejó leerle, dice que las regiones celestes están guardadas por huestes de maldad. Come on, déjame leerles esa parte, que quiero que la lean esa parte. No, familia, no me va a dejar. Aquí está, mire, antes de que se quite de aquí. Dice, se encuentran las esferas celestiales. Cada una de ellas está gobernada por un poder maligno, cuya función consiste en mantenernos prisioneros. Para llegar al reino puramente espiritual, tenemos que atravesar todas esas esferas, y el único modo de hacerlo es poseyendo el conocimiento secreto que ha de abrirnos las puertas a cada paso. Algo así como un santo y seña sin el cual el camino no será vedado. Y ya se volvió a volver loca la computadora. ¿Qué es lo que nos enseñan ahora? La guerra espiritual.
la lucha en las regiones celestes, porque no tenemos no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra potestades de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Y el gnosticismo decía, estamos encarcelados en un cuerpo y para liberarnos tenemos que cruzar las esferas y luchar contra los poderes malignos que gobiernan las esferas celestiales. En cierta manera, la guerra espiritual, la lucha espiritual, tiene su fundamento en la creencia del gnosticismo. No toda. ¿Ok? Pero eso de estar peleando contra las huestes de maldad, contra las regiones de maldad. Usted nunca vio al judío pelear contra las huestes de maldad. Es más, cuando el judío menciona a Satanás, ¿cuándo vemos la palabra Hasatán? Cuando ellos regresan de Babilonia. Pero ese es otro tema. Los demonios, las luchas, la guerra. Y hoy nos concentramos menos en hablar la palabra y en estar luchando, estar peleando. Vamos a hacerle guerra al diablo. Vamos a declarar, vamos a destruir fortalezas. Vamos a destruir las regiones. Y tomamos versículos como por ejemplo el de Daniel. Tu petición fue contestada, pero el príncipe de las regiones me detuvo. Y creemos que así son las luchas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el gnosticismo era lo que creía. Ahora te ven raro. Ahora si tú no mencionas la guerra espiritual, si tú no mencionas los demonios, si tú no mencionas, ese hermano ya no cree, ese hermano ya se volvió de mucha palabra, mucha letra, ahora ya desechó el espíritu, ahora ya no cree en el espíritu, ahora ya no habla de los demonios, ya no habla de las... Mire, mi guerra no es contra los demonios. Mi guerra es enseñarle a usted vivir la palabra, luchar con su demonio interno, luche con su Hasatán como yo lucho con el mío todos los días, que cuando yo logre vencer el mío, toda mi vida va a ser diferente. No va a haber demonio que me ataque, no va a haber demonio que venga a mí, porque yo voy a tener la manera de cerrar las puertas y de estar cercado todo el tiempo. Pero si yo estoy constantemente luchando y atacando, pero abriendo puertas, ventanas, zaguanes y todo, estoy con la espada luchando, pero por atrás están metiendo y haciéndome pedazos. ¿Por qué? Porque no, la meta es vamos a pelear, vamos a guerrar, vamos a luchar. Y las puertas, las ventanas, los zaguanes abiertos de par en par. Eso no, vamos a acercarnos, vamos a amurallarnos. Por eso Jerusalén era una ciudad amurallada. Nadie entraba. Una ciudad fortificada. ¿Por qué Jericó era una ciudad amurallada y fortificada? Porque ellos decían, nadie entra aquí. Nadie iba a conquistarlos. ¿Y qué hace Dios? Les tumba las murallas. Porque nadie iba a conquistar Jericó. Esa muralla era impenetrable. Pero cuando Dios le dice, dale 7 vueltas a la muralla, que yo la voy a derrumbar, lo primero que hace es tumba la muralla. Hermano, cuando usted tiene su matrimonio, su vida, su familia, su interior en una muralla, olvídese del diablo, olvídese de los demonios. Porque dice el que habita bajo la sombra del Altísimo, que habita bajo las alas del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, mi escudo y mi refugio eres tú. Pero ¿qué nos dice el gnosticismo? No, pelea. Hay huestes de maldad, hay regiones de maldad. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo, hermano, cuando estaba hablando de Efesios? Ese es otro tema que la próxima semana vamos a tratar y vamos a hablar de lo que estaba hablando Pablo. Porque hoy tomamos un versículo, hacemos una doctrina y le damos para adelante y nos olvidamos de tantas cosas. Familia, espero que esta clase haya sido de bendición. No me crea a mí, verifíquelo todo con la escritura, verifíquelo. Ahí vea usted los significados de la palabra sabiduría, no cuál es filosofía, gnosticismo, y conéctese. Antes de desechar una enseñanza, deme la oportunidad de presentarle los argumentos, presentarle la información, darle
darle los elementos para que usted pueda hacer un análisis, pueda hacer un estudio, pueda meditarlo, pueda orarle al Padre y después tomar sus propias conclusiones. Familia, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno les conceda de su shalom, de su paz. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.